Estamos en la estación de tren de la ciudad de Krill en México. Vamos a tomar el famoso Chepe, el tren que atraviesa gran parte del norte mexicano. Esto es algo muy bien organizado. Vea, la gente ya está haciendo fila para subirse en sus vagones. Estos son los vagones de clase ejecutiva. Así como los aviones, este tren tiene varias clases. Este es un tren que por lo menos nosotros estamos tomándolo aquí en el estado de Chihuahua, pero atraviesa todo este largo recorrido. Hay que levantarse temprano, son las 7:30 de la mañana. Este tren sale ya en 20 minutos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Identificaciones, por favor? La gran mayoría de personas que toman este tren, pues son turistas, ¿no? Este es un tren que recorre los lugares más lindos que tiene esta región de México por ofrecer. Estamos a punto de conocer la primera clase del tren del Chepe. Esto es una invitación que me ha hecho el tren a mí para que venga a conocerlo. Y luce así. Tenemos aquí estas lindas sillas, que es como una barra, donde seguramente habrá una cocina o algún bar en algún momento. Estas son las sillas. Unas sillas bien cómodas, bien chéveres. Tenemos nuestra mesita para cuando vaya a comer o a pedir algo, lo que le den. Está bien chévere, está bien cómodo. Además, es que usted sabe que los mexicanos en materia de turismo entendieron muy bien el asunto. Como nos damos cuenta, este tren por dentro está muy bien construido. Cada vagón tiene sus baños para mujeres, para hombres, y también tiene una sala especial en el último vagón, completamente construida con vitrales para ver todo el paisaje, mientras se puede pedir algo de tomar o de comer en el mismo bar que le sirve en el vagón. Se puede tomar su cafecito, inclusive su whisky o su cerveza, mirando a su vez todos los paisajes que estamos a punto de recorrer. Este tren sale en 15 minutos. Vamos a hacer un trayecto, una de las tantas de miles de opciones que ofrece el Chepe. Así que sin más que decir, vamos a darle. Amigos, el tren ya arrancó. Ya estamos aquí en movimiento, vean las ventanas, aquí ya no hay señal, no hay nada. Y esta es una vía libre donde las personas pueden venir a tomar café, a desayunar, a comer cualquier cosa que esté en este menú. Nuestro trayecto va a ser solo de 1 hora y media hacia una parada que se llama Divisadero. Apenas lleguemos les voy a mostrar de qué se trata. ¿Esto aquí es Divisadero? Sí, sí. Listo, gracias. Listo, amigos, ahí quedó el tren. Este trayecto fue Divisadero. Aquí se sube más gente que va a todo lo largo del recorrido. Ahora aquí nos espera otro tipo de experiencia. ¿Qué opina del Chepe? Ay, que le gustó el Chepe al niño. Diversión para toda la familia. Venimos por aquí caminando. Yo solo estoy como siguiendo el recorrido de la carretera y tenemos este lindo mercadillo, como de artesanías y la vaina. Pero sospecho que allá donde está el árbol debe haber una linda vista del lugar. Venden sus buenos bastoncitos para la caminata larga, sus buenas ruanas ahí, seguramente hechas por la gente de aquí local, sus artesanías, sus animalitos en madera, el felino. El menino, véalo. Y acá, sí señores, tal como lo sospechaba yo, unas vistas. No, míreme este lugar del mundo, este lugar de México, esto está increíble, estas montañotas. Grandes cañones pintados de verde, las siluetas de las montañas que están por detrás, el sol de las 9 de la mañana. Aquí entrando al parque, pues, todos estos son negocios de gorditas. Pásale a las gorditas y las hacen así, vea. Estos son estufas con fuego adentro al carbón y cocinan todos los ingredientes. No, esto es una delicia todo completo. Esto es un atentado al estómago, hermano. Yo estoy lleno, pero sería capaz de volver a almorzar, a desayunar 3 veces con todo lo rico que hay ahí, como huele, como se ve, para tener mejores vistas y entender un poco más. Esa fue la estación de Divisaderos, ¿no? A esa estación viene mucha gente porque aquí hay un parque, que es este parque de aquí. Me lo recomendaron mucho en el recorrido por Chihuahua. El Parque de Aventura Barrancas del Cobre, donde dicen tener el zipline más grande del mundo. Vamos a ver si es cierto. Dentro de este parque, la idea es conocer la Barranca del Cobre, que se le dice así por su color, no porque haya minas de cobre, y porque es una de las más grandes aquí, es muy bella, muy bonita. Y han instalado toda una serie de cosas interesantes en función de que la gente venga a conocer este simpático lugar, pero de una forma llena de adrenalina. Les voy a mostrar. Esta vaina es el zipline más grande del mundo. Y usted llega abajo en 3 minutos, cogiendo una velocidad de 80 a 135 kilómetros por hora. Vean, aquí
es el mirador donde los arriesgados se montan en este zipline para llegar hasta allá abajo a 130 kilómetros por hora. Nosotros vamos a hacer algo parecido que sales de aquí, que es básicamente lo mismo pero dividido en 7 segmentos. Se llaman las 7 tiraderas. Entonces usted hace un fragmento, camina, un fragmento, camina. Mejor dicho, venga, les muestro, lo voy a hacer que ya comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Hay que seguir flechitas rojas de aquí de la derecha ¿Listo? hasta la parte de abajo en un local verde. Es que pues son varias tiraderas, ¿no? Por ejemplo, de aquí a aquí va una, caminan puentes colgantes de aquí a otra. Es como hacer la misma larga del mundo, pero en diferentes fragmentos y me parece a mí más entretenido, pero obviamente cada quien escoge la que quiera, ¿no? La otra es más extrema y esta es como más larguita, más bacana y empieza por aquí, por un camino. Vamos a hacer esa actividad en la barranca de Urique, por la cual también pasa un río ahí en la mitad bien bonito y el acceso es por aquí. Hoy hemos llegado a un sitio que se ve que es medianamente importante, ya que aquí nos van a poner todo el equipo, los cascos, la vaina. ¿Está emocionado o está asustado? Un poquito cada uno. No se van a reír de mí. Está como grande este casco, ¿no? Le dan unos guantes así de construcción, que hay riesgo de que cuando uno esté bajando, de pronto por algo agarre la zipline y se puede uno volar ahí un dedo o algo. Estos guantes como que protegen. Hemos todo el arnés, todo ya, estamos listos. Estamos listos, preparados, con un casco que evidentemente no es la talla de mi cabeza, pero nos protege de cualquier golpe. Ay, juepucha. Vamos a ver qué es lo que tiene Chihuahua por ofrecer. Esa es nuestra estación. Estamos esperando que nos digan aquí cómo es la vuelta. El primer zipline va de aquí al otro lado de la montaña. Entonces vamos a flotar con todo el cañón de ahí para abajo, ¿no? Esto va a estar interesante. Juanchi, yo no sé si lo puedo lograr. ¿Por qué? ¿Da miedo? ¿Estás viendo eso? Sí. No. Estos 3 chicos de amarillo son nuestro equipo, ¿no? Toda esta es la gente que se va a lanzar con nosotros. Pero ahí nos dieron unas instrucciones porque hay señas, hay todo un operativo y es una logística, ¿no? Porque obviamente esto no es un jueguito ahí, esto es bien organizado, bien hecho y pues aquí vamos. Ahí voy, listo, con los guantes. Trataré de mostrar lo que más pueda porque con esto necesito las 2 manos libres, ¿no? De alguna forma voy a mostrarles un poco de este recorrido. Ellos son los primeros en lanzarse, los valientes. Porque es que sí, va a ser bien alto esto. Y se va a ir con el guía, que es un niño, entonces va con el guía primero. Ah, sí, sí. Y eso es lo que nos espera. ¿Vas a ver otro? Dígale. ¿Cómo la ven? Yo no puedo ir con el guía. ¿Se quiere ir con el guía? Pues pregúntele. ¿Me siento? Cruza las piernas y flexionar hacia arriba por mi ¿está? Aquí estamos listos, amigos. Amarrados y todo. Voy a soltar la cámara y que grabe lo que grabe. ¿Listo, joven? Piernas cruzadas y vámonos. ¿No le fue? ¿Lo logró? Sí. Muy bien. Rico, ¿no? ¿Mucho miedo? Rico. Rico. No, rico, O rico. sea, nada de miedo. ¿No? Perfecto. Sobrevivió. Sobreviví. Listo, primer zip hecho, realizado con éxito. Ahora la cosa es caminar entre zip y zip. Por esos caminitos muy bien demarcados, muy bien hechecitos. Por allá, siguiendo la línea, hasta un puente colgante. Sin lugar a dudas, lo más chévere de esta experiencia son las vistas. Creo que esto es de lo que más me ha gustado aquí en Chihuahua. Son estos cañones o como le llaman aquí las barrancas. La barranca de Cobre está alucinante, pero estos paisajes de aquí están de alto nivel. Hemos llegado al puente. Este es el puente. Ah, el puente toca con polea, ¿sí o no? No. ¿Así nomás? El puente le toca a usted de primeras. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, hágale. Listo. Se fue. Cuidado con el pie ahí. Solo la tabla del medio, ¿no? Bueno, aquí vamos a darle el primer paso en este puente. Quedamos amarrados con arnés y todo, ¿no? Este es un puente, pues, obviamente colgante. Así que se va a mover. Y son 138 metros de ahí para abajo. Así que yo una vez más soltaré mi camarita y me voy a agarrar con las 2 manos. ¿Sí se siente el vértigo o no? Este sí da miedo. Todavía falta mucho. Hágale más rápido. Ya vamos en la mitad. ¿Yo por qué acepto hacer estas cosas? O sea, estamos también en el hotel. Yo pensé que el puente iba a ser más tranqui. Listo, prueba superada. Yo no sé qué tanto grave de esto, pero es que sin las 2 manos es muy complicado. Vean el puente ahora sí cómo es. Y eso se va moviendo así, boom,
Boom. Más o menos 4 minutos en atravesarlo. Pero este sí da miedo. Estamos a punto de subirnos en la segunda tirolesa. En este caso, para que vean bien de qué se trata, le voy a pedir el favor a uno de ellos que me grabe mientras nos lanzamos. Eso que vimos es un trayecto corto, pero hay trayectos mucho más largos, ¿no? Y entre trayecto y trayecto, las vistas. Míreme este lugar. Voy a ver si me puedo meter por aquí, porque soy el primero en la línea. Ahí van llegando las personas del grupo poco a poco. Los guías están allá atrás. Esto, pues, parece ser un mirador. Roca sólida. Yo no sé si ahí abajo es un barranco o qué. Uy, ya me dio un poquito de vértigo, porque yo creo que sí. No, obvio, esto de aquí para abajo es un abismo. Señoras y señores, eso ahí es un abismo. Pero se ve todo esto que son 3 cañones en realidad. Es la composición de 3 cañones. Uno de esos es el famoso del cobre, que es uno de los más populares aquí en esta región. Y qué bacano que aquí en México dijeron, oiga, este paisaje está chévere. ¿Cómo podemos hacer para que la gente lo pueda disfrutar de una forma épica y diferente? Y se inventaron los puentes colgantes y los zipline y toda la vaina. Y la verdad que les quedó muy bonito. Es una forma distinta de apreciar tanta belleza natural. Estoy diciendo las cosas en serio. Yo sé que con el casco pierdo toda la credibilidad, pero hagamos un esfuercito. Hemos llegado a la tercera, que es esta de aquí. Esta que estamos a punto de hacer es de 534 metros de largo, más o menos unos 200 metros de profundidad. Ahí nos dirigimos al último puente colgante, hay otras, pero vamos a ver la más grande. De todo este trayecto de las 7, la más grande es 1 kilómetro de largo casi, un poquito más, y medio kilómetro de ahí para abajo también, como 480 metros. O sea que no hemos hecho todavía la más retadora. Estamos a punto de hacer el segundo puente, no es a mí me dio miedo, yo sé que a ti también. ¿Cómo te fue con el primer puente? Me dio mucho miedo porque se siente como la gente va caminando. Y luego iba corriendo un muchacho atrás de último y se sentía... ¿Pero por qué se va corriendo? O sea, ¿por qué correr? ¿Es como más adrenalina o qué? Sí, porque se mueve más suave. Se mueve más chévere. Se mueve más chévere. A mí no me parece chévere cómo se mueve. A mí me gusta más la tranquilidad. Vea, ¿ese qué es? ¿Qué es ese pájaro? Listo, hermano, segundo puente. Ay, fue pucha. Con razón, ya entendí el casco para qué es. Sí. Ay, el señor se fue por allá. O sea que había un camino por allá. Venga, hermano, si hay camino por allá, ¿por qué me envió por acá? No, y está haciendo un viento el hijo de madre. Despacito, y es que las tablas tienen sus espacios entre ellas. Vea, por ejemplo, esta. Y ahí vamos a estar como a 200 metros de altura. Estas son las cosas que uno, cuando las está haciendo, dice, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero que ya uno llega a la casita y dice, lo logré. Y es que vean esos paisajes que hay allá. Estamos flotando y este puente se está moviendo, hijo de madre. Voy a soltar la cámara. Nos vemos al otro lado. Listo, amigos. Con éxito. Culminado. Soy el último porque es que los chicos que corren me tenían mareado. Si usted es el chico que corre, está viendo este video, hermano, ¿pero qué pasó? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, voy a guardar la cámara y les mostraré esa que dicen que es la más grande de todas. Deseenme suerte. A mí me acaba de pasar lo que le pasó a ellos, que se queda uno en la mitad del camino porque el viento va en contra y a uno le toca solito, con las manos, arrastrarse hasta el punto de rescate. Da un poquito de vértigo, pero es seguro, sino que uno queda a la altura y todo y con las manos buscar el cable y jalar, es fuerte para el músculo y todo. Listo, amigos, hemos llegado aquí a la más grande. Esta se llama la Barranca de Urique, 1 kilómetro y 100 metros, 1113 metros, de ahí hasta la montaña allá al frente, que sería ese pico que se ve allá. Cuando pasemos este pedacito, la profundidad ahí son como de 480 metros. Ya una vez coronemos esta, es como haber coronado el resto del recorrido. De hecho, hay veces que hasta de a 2 los mandamos y no llegan. Hay veces que hasta de 3 y no llegan. Como este es tan largo, hay una probabilidad que no lleguemos y nos van a lanzar de a 2, ¿no? Para jalar más peso y que agarremos más velocidad. Entonces, ¿se está listo o qué? No, pero igual se la quedó a grabar. Así que la cámara está en manos de ella. La siguiente toma, quede buena o quede mala, está en sus manos.
Ok. Listo, ahora ya está a la derecha. Espérame, ya vienen por nosotros. Viene el rescate. Muchas gracias, amigo. Se agarran de la polea roja. De la polea. Aquí. Bueno, a ella no la puedo desamarrar, lo logramos. Estuvo interesante, es que se va moviendo de un lado para otro, ¿no? Pero lo logramos. Lo logramos. ¿Qué Sobrevivimos. tal? ¿Mucho miedo o no? No. No, que va. Estaba más asustada. El tramo más largo. Que estuvo bien intenso, estuvo largo, estuvo divertido, estuvo chévere. Aquí después de los 7 lanzamientos llegamos a este lugar donde tenemos una impecable y majestuosa vista de todo lo que nos acompañó durante el recorrido, ¿no? Tenemos una tiendita aquí como para comprar unos víveres, agüita, que el Gatorade, que la vaina. Bien simpático el lugar. Y allá una feria de artesanías. Esta es la feria artesanal donde encontramos básicamente el mismo tipo de cositas que encontramos allá abajo antes de subir, para que se divierta, para que pase aquí un poquito la adrenalina, para que le baje el nivel de velocidad de los zipline del parque. Y allá la forma de llegar de nuevo al punto de partida, que es un teleférico. Allá queda el teleférico y acá queda un caminito como entre este túnel de artesanías, donde uno ya viene a despedirse del lugar. En este mirador usted tiene la opción de meterse por esta plataforma o en las piedras, ahí nomás. La vista es la misma. Vamos a ver qué tal. El vértigo sigue, el vértigo y la adrenalina continúan. Este es uno de esos lugares en que la cámara no le hace justicia, de verdad, a lo lindo que es tenerlo ante nuestros ojos. Ahora solo resta subirse en ese último aparato para coger un teleférico que nos lleva a nuestro punto de partida. Muchas gracias Chihuahua y muchas gracias México por dejarme conocer uno más de los tantos lugares lindos que hay por acá. Y nos volvemos a encontrar nuestra querida estación. Esta fue la misma estación donde llegamos al principio del video y es la misma estación que usaremos para llenar nuestras barrigas de una delicia que cuando yo la vi dije no me puedo ir de aquí sin probarla, y eso es justo lo que vamos a hacer aquí en este camino y en este mercadillo. Estas son las gorditas. Ajá. Estas que son como unas arepitas, son gorditas. Y esto ya sería que entonces. Sí, burritos. Burritos. Mire, la gordita de base tiene frijol, queso y aparte ya el guisado que usted guste. Hay que comerse unas 4 ahí como para quedar bien. No sé qué tan buenos son para comer, ¿verdad? Buenísimos, para comer los mejores. ¿Sí? Y esto que está en las ollas son todos los guisados, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es su favorito? ¿Pero de qué son? Este es asado de puerco y este es bistec. Yo quiero un burrito mixto de sus dos favoritos. Muy bien. Y 2 gorditas, una de cebrada. ¿Y la otra qué me recomienda? Chicharrón prensado. Listo, chicharrón prensado, va para esa. ¿En qué gorditas? Blanca, roja, me quedan 2 azules. Una azul y una blanca. Ok. Y es que esto es un mercado lleno de venta de gorditas, vean, la que yo le pedí, pero aquí hay otra con la misma fórmula, con unos chiles aquí como apanados rellenos de queso y así sucesivamente hay una cantidad de aquí para allá y de allá para acá. Bueno amigos, esta es la primera vez que yo me voy a comer una gordita en mi vida. Esta es de cebrada con tortilla de maíz azul, pero es como una arepita que por dentro tiene frijoles y queso. Le echamos salsita. ¿Esta será picante, esta roja? Sí. Le vamos a echar un poquito nada más. Cuando en México dicen que es picante es porque realmente es muy picante. Cuando dicen que no es picante es porque es picante, pero no muy. Y bueno amigos, mi primer mordisco de mi primera gordita en México. Yo podría comerme unas 5 de estas. Eso está brutal. Dios mío. Esto es una cosa maravillosa. ¿Cuántos gorditos me puedo comer para no ser un gordito yo? Porque con lo bueno que está esto, el próximo gordito seré yo, hermano.